Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Hacemos este programa desde Rosario, Argentina, quien les habla, Osvaldo Di Princio y Daniela Burlini, y de San Pablo, Brasil, Ramiro Cayano Blanco. Este programa se transmite por RCA, radio oficial de Resistiendo con Aguante, y también por la radio Las Voces del Muro. Los programas anteriores se encuentran en iVoox y en iTunes como Café Mercosur. También nos pueden encontrar en www.cafemercosur.com y en las redes sociales, Facebook y Twitter, también como Café Mercosur. Bueno, aquí estamos en otro encuentro de Café Mercosur, el segundo del año, el encuentro número 163. ¿Cómo te va, Osvaldo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ramiro? ¿Cómo estás vos? ¿Bien? Bien, acá andamos, viendo un poco las cosas que van ocurriendo en nuestra América Latina. Y un poco fuera de lo que no lo habíamos conversado, pero me gustaría destacar, Osvaldo, una noticia refresh, ¿no? Que tiene que ver con lo que ocurre en la economía de Brasil. A mí me ha quedado siempre muy marcado eso que vos me decías, que en Argentina se vendía que la economía brasileña estaba toda muy bien y que estaba todo bárbaro por acá, y bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Reconociendo, Ramiro, que las informaciones que yo te daba es de un periodista argentino que vive en San Pablo y que se ve que tenía cierta afinidad ideológica, no sé, con Bolsonaro o con el gobierno de Temer, porque siempre tiene esa tendencia, o como mínimo antipartido de los trabajadores. Entonces, por eso es la versión que se está moviendo y que muchos diarios argentinos, digamos de centro derecha, podemos decir El Cronista, ese tipo de diarios, siempre tomaban esa información. Y tiene un poco de razón este hombre cuando dice ese tipo de cosas, porque es muy difícil, como te había explicado la vez pasada, que eso nos valió la realización de un programa específico sobre la economía brasilera. El último programa también, cuando analizamos un año de Jair Bolsonaro, también hablamos un poco de economía, porque se esconde la información aquí. Así subrepticiamente ha salido que la industria cayó, por ejemplo, 1,2% en el mes de noviembre. Y a eso le quería agregar otro dato también muy interesante, que es muy sintomático. Por eso digo que ese periodista que informa para Argentina también tiene motivos para equivocarse, para que veamos muy bien cómo está funcionando este contubernio entre el establishment económico y los medios hegemónicos. El día del jueves 9 ha sido despedida Zeina Latif. ¿Quién es esta señora Zeina Latif? Es una economista de uno de los mejores fondos de inversiones, no sé si de los mejores, pero de los más exitosos, que tiene apenas 15 años de existencia y se ha asociado al Banco Itaú, y que se venden como siendo los que mejor invierten el dinero de la gente. ¿Y por qué la han despedido? Porque criticó el pequeño PBI, el PBIcito, como dicen acá en Brasil, del ministro Guedes y de Bolsonaro. Por hacer una crítica y por decir que la economía no repuntaba, le costó la cabeza. O sea, ¿vos te das cuenta, Osvaldo, que nosotros vivimos en un cerco mediático muy, pero muy importante y hay una especie de apagón informativo en materia económica en Brasil? Sí, te lo entendería, no vivo en Brasil y siempre la información que tomo de los medios o lo clamo en el programa, pero no lo dudo porque acá pasa lo mismo. O sea, acá hay un cerco mediático que tiene algunas grietas, no sé si está bien mal utilizada la palabra, que permite llegar a otras informaciones, pero hasta hace unos 2 meses atrás era importantísimo el cerco mediático sobre algunos datos. Otra cosa que se me ocurre pensar ahora, Osvaldo, con relación a lo que ha ocurrido en Argentina y a esta relación de la economía, ¿no?, y de la política, y principalmente el papel que juegan los medios hegemónicos, es como hace una semana han criticado la nueva ley de actualización de el impuesto inmobiliario en la provincia de Buenos Aires que lleva adelante Kicillof, y que lo llamaban el impuestazo. Y a coro todos decían que era un impuestazo. Impuestazo de Kicillof en la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires se viene un enorme impuestazo. Kicillof mandó el proyecto de ley de un impuestazo
muy fuertes. O es otro impuestazo, en este caso en la provincia de Buenos Aires. Un impuestazo, porque para mí fue un impuestazo. Tienen que tratar el impuestazo, impuestazo. Digo, un impuestazo es un impuestazo. Impuestazo si vivís en la provincia de Buenos Aires. Enorme impuestazo. Bueno, y se viene también el impuestazo en la provincia de Buenos Aires. Traducido, impuestazo puro y duro en la provincia de Buenos Aires. O sea, ya inventan esas palabras que quedan, digamos, en la epidermis de la gente y no se las pueden sacar. Sí, y que la gente lo va repitiendo. Escuchaba ahí unos datos. Dice que el aumento de la electricidad que se impidió apenas asumió Kicillof en provincia de Buenos Aires era más gravoso para la gente que el aumento de los impuestos que se quiere aplicar. Sí, al respecto vamos a aclarar un poquito que lo que se quiere aplicar es impuestos para las personas que más tienen, una actualización del 75%, que puede parecer mucho para los que nos escuchan afuera, pero la inflación fue del 55%, o sea que es, digamos, 20% arriba de la inflación para las personas que tienen mucho, pero mucho capital. Estamos hablando de 2.000 hectáreas de campo en la provincia de Buenos Aires, de más de 40 millones de dólares de capital. Y para las personas que tienen menos, la actualización será mucho menor, o sea, una cuestión un poco más progresiva, ¿no, Osvaldo? Sí, Ramiro, de todas maneras el 75% es de los valores a los fines de calcular el impuesto. Y los valores que se toman de la tierra son muchísimo menores a los valores de mercado. O sea, se actualiza el 75% sobre valores desactualizados, muy desactualizados, que esto tampoco llegan a actualizar al valor que vos hablaste, de 40 millones de dólares y todo eso. El valor acá en la Argentina, una tradición que el valor de la tierra, tanto en ciudad como en el campo, siempre es muy inferior a los valores de mercado. Es lo mismo que ocurre acá en Brasil, tanto con la propiedad rural como con las propiedades urbanas o baldos. Pero bueno, gritaron a más no poder, impuestazo, y entre gallos y medianoche, cuando se aprueba desesperadamente con una terrible negociación con un Cambiemos, ¿no? Un partido que se fue perdiendo por 20 puntos, pero que tiene la mayoría en el Senado de la provincia porque viene de las elecciones del 2017, sacándole impuestos que le iban a aplicar a las operadoras de tele por cable, o sea, a los grupos hegemónicos, que la ley preveía un 3% y ahora les van a aplicar por ingresos brutos un impuesto del 2%, o sea que gritaron en causa propia. Sí, te diría que el nombre preciso de la operadora de cable más importante del país, una de las más importantes de Latinoamérica, es el Grupo Clarín, es Fibertel. Entonces estuvieron durante una semana criticando a un gobierno, gritando e imponiendo esta idea del impuestazo para ahorrarse 600 millones de pesos, nada más ni nada menos que bajándole las alícuotas, que fue lo que hizo los diputados y senadores de Cambiemos, que ahora se hacen los onzos, dicen que no, que conseguimos otras cosas, con relación a eso, no sabemos. Ahora nadie sabe nada, ¿viste? Ahora todo mira por otro lado. Fue impresionante. Ponen el huevo en un lado y cacarean en el otro, ¿no? Sí, no, fue una gran victoria. Fue una gran victoria nuestra, hemos conseguido que gran parte de la población pagase menos impuestos, pero y no de Clarín, que favorecieron, no, favorecimos a Clarín nosotros, no fue. O sea, lo que fue la medular de la negociación, ni se acuerdan lo que pasó, que querían conseguir eso, y hablan de lo demás, ¿no? Y te quería hacer un solo tema, para ir cerrando este tema, Ramiro, porque hablaste de la caída de la industria en Brasil. Salieron los datos de la producción industrial en la Argentina. En noviembre del año pasado cayó el 4,5%, se deterioró el 4,5% y lleva 19 meses consecutivos de retroceso. O sea, ahí te escuchaba que vos en Brasil decías el 1,2%. 1,2%, que allá es una situación que es mala. Imagínate acá en la Argentina cómo dejaron el país, que después de 19 meses consecutivos de retroceso, en noviembre cayó el 4,5% la industria, que es el motor del trabajo, ¿no? Porque los demás, junto con los servicios, es los mayores dadores de trabajo que tiene la Argentina. Sí, es verdad, Osvaldo. Bueno, vamos entonces ahora a pasar a otra noticia de Venezuela, ¿qué te parece? Vamos a Venezuela, que hacía bastante que no tocamos este tema, me parece. Y que también se asocia con el circo de los medios de comunicación, ¿no? Porque cuando nosotros hablamos la vez pasada, las fotos, las imágenes, los videos, daban a entender como que el dictador
Maduro no dejaba a los libertarios legisladores contrarios entrar a la Asamblea Nacional para poder ejercer su derecho de acuerdo al mandato popular. ¿No es verdad, Osvaldo? Por lo menos pintaban eso, ¿no? Sí, eso es lo que decían. Pero parece que nada que ver. En realidad la Guardia Bolivariana no le impidió en ningún momento a Guaidó que ingresase a la Asamblea Nacional. Lo que pasa es que él quería ingresar con otros legisladores que ya no eran más legisladores. O sea, dejaron de ser diputados porque entraron en las causales de pérdida de mandato, ¿no es verdad, Osvaldo? Sí, por lo cual era inevitable que no pudieran ingresar para votar. O sea, no pueden ingresar en la situación compleja que se da en Venezuela, ¿no? O sea, si no tiene mandato para poder como en un determinado recinto, no puede estar y listo. Entonces la policía que tenía la lista de los que podían ingresar, veían que no estaban en la lista y no los dejaron ingresar. Pero eso no significó que no pudieran votar, porque después Guaidó hizo aquel circo, se subió a las rejas para que le sacaran las fotos que circularon por todo el mundo, ese pequeño video donde algunos grupos del chavismo entraron en el juego de Guaidó porque quisieron bajarlo de la reja hasta que alguien dijo, no, déjenlo, ¿no ven que es un circo esto? Pero bueno, esa parte ya vino posteriormente. Lo que se vio al mundo era Guaidó subiéndose a la reja y gente que no lo dejaba subir. Y ellos hicieron una nueva asamblea, una asamblea paralela, digamos, ahora. Pero, ¿dónde la hicieron, Osvaldo? ¿Dónde le hicieron, Ramiro? En un diario. No tenían lugar, les ofrecieron el ámbito, Ramiro, para que pudiera funcionar la asamblea. O sea, no solamente le ofrecen las páginas, sino que le ofrecen también el espacio físico. Claro, el espacio para que puedan reunirse. Yo nunca vi esto, nunca vi que una asamblea nacional de diputados se reuniera en un periódico, en el predio de un periódico. Bueno, esto ya supera todo lo admisible, ¿no te parece, Osvaldo? Sí, aparte fue elegido, no se sabe. Podríamos pensar también, siendo legalista, si había mayoría, si se logró el quórum con la cantidad de diputados, porque en realidad fue más un show mediático que una cuestión institucional, ¿no? Creo que de todas maneras hubo un error en cuanto al ingreso original a la asamblea, que fue bastante complicado, que llevó inclusive a la Cancillería Argentina a emitir una nota criticando esa situación, ¿no? Fue todo muy confuso desde el comienzo, porque estaban esperando que llegaran, digamos, los diputados de la oposición y no se hacían presentes, por eso que se demoró casi 3 horas la sesión para empezar, hasta que cuando ya comenzó, ahí viene el circo de Guaidó que quiso. Ahí salió, digamos, electo Luis Parra, que es un antichavista, pero es un poco más moderado. Que también ser más moderado que Guaidó no es nada difícil tampoco, Ramiro, ¿no? No, lo que pasa es que ellos, entre ellos, están peleados por varios manejos de dinero y todo lo demás. Pero para que nos explique este tema, ¿qué te parece si la escuchamos a nada más, nada menos que a la señora Poleo, que habla con un periodista en Miami? Jaime Bailey, peruano, el periodista, y la periodista es venezolana, que vive y es total y absolutamente antichavista, así que es importante escuchar lo que dicen los propios antichavistas sobre esa situación. Vamos entonces. ¿Qué cosas disruptivas o perturbadoras vas a contar esta noche? Bueno, primero que sí es cierto que Guaidó se negó a entrar, que hay videos, de hecho lo mostré en mi programa de hoy, un video donde él llega a la puerta por donde entran todos los diputados y entra acompañado de un diputado que tiene su inmunidad allanada. El efectivo militar ve la lista, porque tenían una lista de los que no podían entrar, entre esos estaban los que tenían la inmunidad allanada. Y le dice a Guaidó que él puede entrar, que pase, pero que el otro diputado no puede entrar. Y Guaidó dijo, si él no puede entrar, yo tampoco, y se fue. Guaidó se niega a entrar cuando impiden la entrada de su acompañante. Exacto. No, es que está en un video, ni siquiera es que es una información que tengo, está completico en el video. Y lo de la reja ocurre después, obviamente. Ocurre después. ¿Hizo bien en treparse a la reja? Bueno, a él le resultó, sobre todo, me parece que fue una buena estrategia. A él le funcionó lo de la reja perfectamente porque él no iba a poder explicar por qué él no entró. Uh-huh. Y la reja fue el mensaje que se le envió al mundo de
miren lo que tengo que hacer, todo lo que tú explicaste al principio. No me dejan entrar. No me dejan entrar, claro. Miren, además, esa es la imagen del atropello, de la tiranía, correcto. Y es tan legítimo el señor Parra como Guaidó, lamentablemente, ¿no? ¿Había 100 en el Nacional? Habían 100, pero ya te voy a hablar de los 100 del Nacional. Porque había algunos ausentes. Porque no solamente eso, ahí hubo votación en un lado votaron principales y en el otro lado votaron suplentes. Por eso es que tú sumas y dices, bueno, ¿cuántos diputados son? Claro. Porque termina siendo más de 200. Incluso, fíjate, en el Nacional votó el suplente de un miembro de la plancha que es el primer vicepresidente, que es José Gregorio Noriega, o el segundo vicepresidente. O sea, el principal es miembro de la plancha Parra y el suplente votó por Guaidó, de manera que aquí ya si vota el principal no puede votar el suplente. No sabía eso y me parece un disparate. Es que todo es un disparate. Ahí, por ejemplo, hay curules que están vacíos. ¿En qué sentido? En que el suplente y el principal están en el exilio, de manera que ahí no puede votar nadie. Entonces, ¿cómo entiendes tú ese voto? Pero lo que no tiene sentido es que si el principal está del lado chavista, el suplente vote del lado opositor, ¿no? Pasó eso. De hecho, uno de los miembros de la plancha, es decir, que ahorita es el primer vicepresidente, el Goyo Noriega, que es de Voluntad Popular, él es el principal, su suplente votó por Guaidó. Pero dime una cosa, toda la plancha, la junta directiva de Parra, todos son de partidos opositores. Y de eso es importante hablar, Jaime. De Primero Justicia, de Acción Democrática, de Voluntad Popular. De eso es muy importante hablar. Hay primero entre los diputados un gran resentimiento porque y por cierto, Elliot Abrams hoy dio unas declaraciones diciendo que se le ha dado dinero a la Asamblea para su funcionamiento. Estados Unidos lo ha dado. Lo escuché. ¿Dónde está ese dinero? Algunos diputados recibieron dinero. Otros diputados estaban resentidos porque, mira, a Jaime le estás dando $500 semanales porque yo estoy recibiendo 100. Y ese pleito estuvo durante los últimos meses, pero en el tapete. Sí. Ahí comenzó el pleito. Entonces o sea que Guaidó también tiene un presupuesto, una caja chica, claro, y también reparte plata. Hoy lo dijo Elliot Abrams. La ayuda americana anual fue a la causa de Guaidó de 90 o 100 millones de dólares. ¿Dónde está ese dinero? Yo tengo derecho porque además ese dinero viene de mis impuestos que yo pago aquí y de los tuyos. Sí. Entonces yo necesito saber a dónde está el dinero. ¿Cómo lo reparten? Pero eso es una explicación que debe dar el señor Guaidó. Bueno, Osvaldo, creo que no queda más que repetir las palabras de esta señora Apoleo, ¿no? La reja fue el mensaje que se le pasó al mundo. O sea, el éxito de Guaidó fue ese, un acting, ¿no? Sí, y bueno, había que aclarar, siendo a la técnica, que se dio una cuestión que no suele darse habitualmente en ningún parlamento del mundo, que vota el titular y que vota el suplente del titular, ¿no? Se duplica la cantidad de integrantes del parlamento porque vota de distinto lado, ¿no? Realmente una chanchada, diría. No, y aparte otras, Osvaldo. Había bancas que estaban vacías y aparecieron como votos. O sea, tenemos, aparte de Dipu Trucho, tenemos Dipu Fantasma, ¿viste? Ese que contaba que el titular del cargo votó a favor de Parra y el suplente, que no podía votar en el diario El Nacional, votó a favor de Guaidó. O sea, los dos votaron distinto, el titular y el suplente. Votaron realmente una cosa, en realidad, de América Latina no deja de sorprender. Tampoco deja de sorprender, digamos, también cómo Estados Unidos sigue bancando este tipo de actividades en su desesperada lucha para poder sacarlo al chavismo del gobierno y poder, digamos, hacerse de las reservas tanto de petróleo como de oro de Venezuela. Eso es lo que tenemos que dejar siempre claro, ¿no? Y aparte, la actitud que ha tenido la Cancillería Argentina ha sido bastante acertada, ¿no, Osvaldo? Sí, porque le ha retirado las credenciales a la embajadora que designó Guaidó. O sea, para que no se entendiera que lo dicho cuando fue esta desprolijidad del Parlamento, que elige dos titulares distintos en dos lugares distintos, le retira a la embajadora que había designado Guaidó y que
extrañamente el presidente Macri le había aceptado las credenciales, se la retiran, como para dejar en claro que en realidad la posición de Argentina era pro instituciones y no a favor de Guaidó. Y es un hecho del derecho internacional público muy importante, porque tiene que ver con el reconocimiento de estados y que también se extienda el reconocimiento de sus poderes ejecutivos. Haber reconocido a la embajadora de un autoproclamado ya era todo una manifestación política. Dejarla sin efecto es exactamente otra manifestación política muy potente, pero en sentido contrario. Sí, sí. Bueno, escuchemos algo de música entonces. Bueno, hoy vamos a escuchar temas clásicos cantados por otras personas. Vamos a comenzar por un tema de acá de Brasil, llamado Lanterna dos Afogados, do Para el Amado Sucesso, en la versión de Manti. Vamos. Quando tá escuro e ninguém te ouve, quando chega a noite e você pode chorar, há uma luz no túnel dos desesperados, há cais no porto pra quem precisa chegar. Eu tô na lanterna dos afogados, tô te esperando, vê se não vai demorar. É uma noite longa pra uma vida curta, e já não me importa, basta poder te ajudar. E são tantas marcas que já fazem parte do que sou agora, mas ainda sem me virar. Eu tô na lanterna dos afogados, eu tô te esperando, vê se não vai demorar. É uma noite longa pra uma vida curta, mas já não me importa, basta poder te ajudar. Eu tô na lanterna dos afogados, eu tô te esperando. Bueno, siguiendo entonces ahora con el programa, vamos a hablar de coincidencias entre Brasil y Argentina. Empecemos por Brasil. Hace un tiempito atrás, 2 programas atrás, yo te había comentado que por cuestiones ideológicas el presidente Jair Bolsonaro no le pagaba lo que le debía a la ONU, que era una suma que ascendía más o menos a unos 170 millones de dólares. Él decía que no iba a gastar dinero en eso, que después iba a ver si lo iba a gastar, pero que de cualquier manera la ONU era un centro de comunistas y él no lo respetaba o por lo menos no lo tenía en cuenta. No es la primera vez que dice esto, lo viene diciendo varias veces. Pero bueno, lo concreto es que no le paga lo que Brasil se comprometió a aportar a estos organismos internacionales, ¿no? No es verdad, Osvaldo, pero me parece claro, que queremos que todos los organismos estos multilaterales internacionales se financian con la cuota que pagan los países, ¿no? Los países más importantes pagan una cuota mayor, los países menos importantes pagan una cuota menor, de acuerdo a su PBI, no sé, los cálculos que tomará el propio organismo. La ONU y todos los organismos que dependen de ella, como la FAO, la UNESCO, la OIT y la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Entre otros. ¿Y qué ha pasado con Argentina, Osvaldo? Argentina también, cuando asume el nuevo canciller, Felipe Solá, cuando hace como una especie de auditoría a ver la situación en que se encuentra, ve que hay un reclamo de la ONU por 100 millones de dólares. Solamente con la ONU, ¿no? La intimación de la ONU era que si Argentina no paga esos 100 millones de dólares, no va a poder votar en las próximas sesiones que se hagan en el 2020, ni en la ONU, ni en la Organización Mundial de la Salud, ni en la OIT, ni en la FAO, ni en la UNESCO. Ninguno de los organismos que dependan va a poder hacerlo. O sea, esta es una rara interpretación de la inserción de Argentina en el mundo, ¿no? Nos insertamos como país deudor de la ONU. Le hicimos un pague a Dios al organismo internacional. Claro, pero ahí nos están reconociendo y nos estamos integrando al mundo como deudores. Se están acordando bastante de nosotros, digamos. Y bueno, ahí hay un poco, ves también, Brasil debe 170 y Argentina 100, ves cómo se ve que las cuotas de cada país no son iguales, ¿no? Sí, es verdad. Y esta noticia que vos estás comentando también se asocia con otra cosa que ocurrió en Argentina, que es una noticia de terror.
Y me voy a referir a las vacunas, ¿no, Osvaldo? Tanto Argentina como Brasil estamos en problemas de brotes de sarampión, en enfermedades que ya se habían considerado extinguidas tanto en Argentina como en Brasil. Y el problema está siendo la vacunación, tanto en Argentina como en Brasil. Pero ahora hemos encontrado cosas bastante funestas en Argentina, ¿no, Osvaldo? Sí, dos cosas muy importantes. Una, extremadamente importante del gobierno nacional, es que había 12,5 millones de dosis. Escuchá la cifra, Ramiro, 12,5 millones de dosis. Está hablando de que entre 6 y 12 millones de personas no pudieron aplicarse muchas de las vacunas que están en el plan de vacunación anual que tenía Argentina, que lo estaba abandonando el último gobierno, que era uno de los más importantes del mundo, que reconocía la mayor cantidad de vacunaciones sin cargo para todos los habitantes del mundo, y estaban paradas en la aduana 12,5 millones de dosis, repito de nuevo, paradas en la aduana. ¿Por qué? Porque Argentina no pagaba los derechos de importación para ingresar las vacunas. O sea, había gastado $84 millones para comprar las vacunas y no pagaba, creo que estamos hablando de 10 millones o 12 millones de dólares que eran para que pudieran ingresar, ¿no? Creo que eran casi 8 millones, eran menos de 8. Sí, no era una cifra comparado con los 84 millones, y que aparte estaban pagando mantenimiento porque tienen que ser mantenidas en frío porque si no se echan a perder. Me parece muy bueno eso que estás colocando, de esa relación entre lo que se paga y lo que se debía pagar, porque estamos hablando de menos del 10%. O sea, cualquier cálculo, digamos, económico dice que es más barato pagar y retirar que perder todo eso, Osvaldo. No, sí, seguro, económico y sanitario, porque acá la mitad de las vacunas no se podían aplicar porque no se conseguían. Estaban varadas en la aduana desde el mes de junio del año pasado. O sea, realmente una situación muy compleja, y que el ex secretario de Salud, antes ministro nacional, dijo que bueno, sí, que estén las vacunas no significaba nada porque las vacunas se aplicaron todas. Entonces, si compraron 12,5 millones de dosis para no aplicarla, ¿para qué las compraron? Claro. Realmente lo que dice es irracional. Y yo quería decir, Osvaldo, que sí, esa situación se resolvió sin dinero. Esa situación se resolvió con voluntad política. ¿Qué hizo el nuevo gobierno? Simplemente colocó un artículo en la ley de emergencia sanitaria retroactivo por el cual esas vacunas no pagarían esas tasas aduaneras. Era simplemente eso. Nada más. O sea, y ahí justifica la razón de la emergencia sanitaria, ¿no? Uh-huh. Solamente con eso ya justificaría la razón de que no se le pagó, porque ¿quién es el que lo reclamaba? Un organismo del Poder Ejecutivo, que es la AFIP. Claro. Es el Estado contra el Estado. Realmente no tiene ni pie ni cabeza lo que se había hecho en esa situación, y demuestra que los últimos meses del gobierno anterior fueron de un desgobierno total, ¿no? Esto estamos hablando frente a 97 casos confirmados de sarampión en la ciudad de Buenos Aires y en en el conurbano bonaerense, ¿no? O sea, muchísimo. Sí, que es la ciudad autónoma de Buenos Aires, es el mayor PBI de Argentina, comparable al PBI de cualquier país europeo, ¿no? O sea, el sector más importante tuvo caso de sarampión. Imagínate en los más alejados del centro del país qué situación sanitaria se habrá presentado. Sí, es verdad. Y vos estabas comentando otro caso de la provincia de Buenos Aires, ¿no, Osvaldo? Sí, también, realmente una situación a veces difícil poder evaluar cuál es más grave, si las 12 millones de dosis que no se retiraban, pero se pueden retirar y se pueden usar, o la más de 160.000 vacunas vencidas que fueron encontradas en un depósito bonaerense. 160.000 dosis que eran contra la poliomielitis, la doble viral, difteria y tétanos, y la triple viral, sarampión, paperas y rubiola, y contra la hepatitis A y B. Muchas de las mismas no se podían conseguir, y ellos tenían 160.000 dosis que dejaron por desidia que se vencieran. No se siguió la cadena de frío ni nada. O sea, realmente una cuestión que significaría que algún responsable tiene que haber esto, porque en el otro, si bien es muy grave que no hayas ingresado las vacunas se pudieron ingresar. Acá hubo que descartarlas, aparte sin recibir el procedimiento establecido para la destrucción de estas vacunas, ¿no? Si directamente estaba en un lugar, el Hospital Provincial Alejandro Korn, que no tenía servicio propio de descarte, entonces las dejaron ahí que se vencieran sin cadena de frío. Bueno, Osvaldo, escuchemos otra canción y vamos a pasar a hablar del tema principal de este programa, que es nuevamente el caso de Nisman. Vamos a escuchar
No te dejes desanimar, de Charly García, por Elena Roger. Dale. Nunca dejes de abrirte, no dejes de reírte, no te cubras de soledad. Y si el miedo te arrumbra así, tu luna no alumbra así, tu miedo ya no da más. No te dejes desanimar, basta ya de llorar. Para un poco tu mente y ven acá. No te dejes desanimar, basta ya de llorar. Para un poco tu mente y ven acá. Estás harto de ver los diarios, estás harto de los horarios, estás harto de estar en tu lugar. Ya no escuchas el canto de los mares, ya no sueñas con ver lindos lugares para descansar una eternidad. No te dejes desanimar, basta ya de llorar. Para un poco tu mente y ven acá. No te dejes desanimar, no te dejes matar. Quedan tantas mañanas por andar. Bueno, y vamos a hablar entonces ahora de un tema que nosotros habíamos prometido varias veces y la verdad que no lo veníamos hablando nunca, que es el tema de Alberto Nisman, que era el fiscal federal de la Nación y que supuestamente lo habrían asesinado según los medios hegemónicos de comunicación, y todo indicaría que fue un suicidio de acuerdo a investigaciones periodísticas y de acuerdo a la lógica y además de acuerdo a un principio lógico del derecho, Osvaldo. El suicidio no se prueba, el homicidio se prueba. Acá han invertido la lógica. Ellos dicen que no se ha probado que hubo un suicidio. Gente, el suicidio no se prueba. El suicidio no es un delito. Lo que hay que probar es el delito. Es el homicidio, ¿no te parece, Osvaldo? Sí, Ramiro, lo que tendrías que privilegiar es que si se va a probar algo es que haya habido un homicidio, ¿no? Y esto sirvió desde el primer momento para hacer campaña contra Cristina Fernández de Kirchner y principalmente contra la política exterior del kirchnerismo, que había conseguido una aproximación con Irán para poder ver si realmente la acusación de que ellos habían sido los que habían organizado el atentado a la AMIA, que dio como resultado 86 muertes, tristísimas muertes de personas absolutamente inocentes, una herida todavía abierta dentro de la sociedad argentina. La AMIA era una mutua de socorros mutuos de la comunidad israelense, principalmente para ver si no eran los iraníes los que habían hecho este atentado, los que se acusaban que habían hecho estos atentados, ver alguna otra pista, ¿no? Porque hubo una pista siria, hubo varias pistas en realidad de quiénes pueden haber sido los que realizaron este atentado, que hasta hoy no se sabe nada, Osvaldo. Sí, hasta hoy no hay ninguna prueba concluyente que haya sido nadie y todas las pistas que se fueron concatenando siempre después terminaron en que no había prueba suficiente para determinar que sea la responsabilidad de, como dijiste vos, los sirios, colaboración de la policía, por la provincia de Buenos Aires, o sea, muchos caminos que se intentaron seguir y que todos te van demostrando que no hubo ninguna prueba concluyente para determinar quién eran los responsables de ese triste hecho, ¿no? Había un trío de fiscales que estaba investigando este caso. De esos 3 fiscales, uno se salvó del juicio, los otros 2 no. El que se salvó justamente fue
Alberto Nisman, y que después, cuando asume el kirchnerismo, dedican, digamos, una fiscalía especial solo para dedicar eso, y que no investigó absolutamente nada. No solamente eso, sino también realizó algunas acciones que podrían ser consideradas incumplimiento de funcionarios públicos, como por ejemplo cuando le piden que abra un agujero para ver si había restos de supuestamente un chasis o del motor de una Traffic que habría sido donde habrían puesto los explosivos para hacer la voladura de este edificio. Hablamos en potencial porque es todo una cosa totalmente hipotética, Osvaldo. No se han pasado tantos años y no se ha investigado absolutamente nada. Nisman dijo que no. Después, cuando por motivo de otra excavación llegó a la Argentina una sonda que permitía ver qué materiales sólidos había a 15 metros, en el 2008, un año después, se le pidió a Nisman que investigara realmente dónde estaban esos restos de esa famosa Traffic que supuestamente serían la que habrían puesto los iraníes con los explosivos, y Nisman también dijo que no, o sea que tampoco quería investigar porque mientras la causa se mantuviera abierta, a él tenía una fuente de dinero, no digo ilimitada, pero digamos discrecional por lo menos, porque no le rendía cuenta a nadie, viajaba, tenía una vida navavesca, tenía mucha influencia y no investigaba absolutamente nada, que era lo que los propios familiares de las víctimas estaban acusando a Nisman, y esto era lo que venía ocurriendo hasta más o menos el 2013, cuando la presidenta Cristina Kirchner toma la equivocada decisión de tratar de hacer un acuerdo con el gobierno iraní para ver si esas personas que estaban en la causa podían tomarles declaraciones indagatorias en Irán con algún juez que se desplazaría para allá, una cosa que era bastante utópica, medio irrealizable, pero Cristina fue una de las personas que ya como senadora más quiso investigar esta causa, y yo creo que sus ansias de llegar a un resultado positivo la traicionaron y le traicionaron mucho, Osvaldo, y ahí nace este famoso acuerdo con Irán, ¿te acordás, no? Sí, de todas maneras, Ramiro, podríamos aclarar que en el sistema judicial argentino no existen los juicios en ausencia, por lo cual era necesario que se le tomara declaración indagatoria a alguno para poder iniciar la maquinaria judicial. Entonces era una idea que tenía en ese momento, que evidentemente no funcionó porque era muy difícil que el gobierno de Irán aceptara que se le tomara indagatorias, aunque sea en Irán, a gente que había sido, si no mal recuerdo, canciller inclusive en la República de Irán. Sí, es verdad, Osvaldo, tenés razón. Y además, en ese momento, a Irán le convenía cualquier acercamiento con cualquier país porque estaba en uno de los momentos más críticos de las relaciones con los Estados Unidos, que después vino el acuerdo nuclear con Obama un año después. Pero 3 años antes también Lula quiso de alguna manera interceder y mediar en la relación con los Estados Unidos, y eso le costó a la Cancillería brasilera un duro tirón de orejas de los americanos, ¿no? Que no les gustó absolutamente nada, porque para ellos es muy interesante mantener esta disputa con Irán, porque de alguna manera Irán es enemigo de sus amigos, principalmente de Israel y de Arabia Saudita, ¿no? Están siempre luchando por la hegemonía en esa parte de Medio Oriente. Y esto tenemos que verlo muy bien, porque ahí nosotros podemos entender cómo vienen funcionando todos los organismos de inteligencia, tanto argentinos como americanos como israelenses, y cómo se han ido metiendo en esta causa, y nos va a introducir en el tema de exactamente que se ha disparado ahora, que es esta serie de Netflix, ¿no es verdad, Osvaldo? Sí, que fue lo que hizo que renaciera el tema en los diarios, ¿no? Porque medio que ya se estaba olvidando, siempre periódicamente lo sacaba sobre todo el gobierno anterior, pero ya el tema había perdido un poco de la centralidad que tenía antes, y esta serie de Netflix como que lo puso en la agenda de nuevo. Ya para comenzar por el nombre, Osvaldo, que habla de así: el fiscal, el espía y la presidenta. Entonces ya acá ponemos el tercer elemento que no estaba hasta ahora en la ecuación de los medios hegemónicos de comunicación, que era simplemente Nisman, el fiscal que acusaba, y Cristina, la presidenta asesina que se defendía. Eso fue lo que se planteó, eso está en un sector grande de la clase media
que no sabe explicarlo. No lo vamos a reproducir, pobre, pero como decía esa abuela, ¿no? Nisman puso las cartas sobre la mesa, la justicia, al pan y al vino. O sea, ¿viste? Eran esas cosas, esos lugares comunes, esas producciones de sentido que se ataban con cualquier cosita y cerraba muy bien. Nisman ataca a la presidenta y la presidenta lo mata para defenderse. Hasta ahí la ecuación cierra perfecto y parece que de ahí no podemos salir, ¿no te parece, Osvaldo? Sí, que inclusive el título, si nosotros nos dejamos que el nombre lo defina, daba a entender esa posición, Ramiro, también, porque lo ponía a la misma altura de la muerte de Nisman a la presidenta y a la gente, con lo cual, o sea, los ponen las tres en la misma situación cuando la situación antes era distinta, era Nisman y después venían los demás. Acá hay un analista que escuché en estos días que decía que la miniserie originalmente nace para probar que Nisman lo habían matado, lo habían asesinado, y que cuando viene el inglés y empieza a investigar, se da cuenta que no hay pruebas de eso, no hay pruebas de que haya sido un homicidio, como que la cuestión parecía más clara, que había sido un suicidio. Entonces por eso también como que queda como que después se construye un documental distinto de lo que se pensaba originalmente. Claro, y acá aparecen cosas muy interesantes, por eso lo decía lo del título, lo del espía, porque aparece Estiuso. Estiuso era un personaje que, como define muy bien un representante de los Estados Unidos, especie de Rasputín. Todos los gobiernos trataban con él, pero nadie lo quería cerca. Y él fue el que de alguna manera era el nexo, como se dice en la serie, con los servicios de inteligencia en los Estados Unidos, y operaban juntos, y en la búsqueda y en la ejecución de los blancos. Y eso hasta ahora no aparecía. Estiuso, recordemos, es un personaje que viene desde la época de la dictadura, o desde antes de la época de la dictadura, ¿no? Como mismo dice en el documental, desde la dictadura anterior, no desde la dictadura del 76, sino desde la dictadura que terminó en el 73, de la Revolución Argentina. Y trabajando mancomunadamente con los servicios de inteligencia americanos en la Argentina, y ahí nosotros podemos entender por qué este ataque que se le hace a Cristina Kirchner, principalmente después del acuerdo con Irán, que fue anterior al acuerdo de Obama, y el pescado podrido que le vende Estiuso al Nisman, ¿no? Que trabajaban juntos. Nisman sí dijo en todo momento que trabajaba con Estiuso, que Estiuso era una gran persona, que le pasaba todas las informaciones, pero que el problema de Estiuso es que le pasaba las hipótesis y no le pasaba las pruebas. O sea, cosas que son del servicio de inteligencia, Osvaldo, propiamente, que dicen pero no prueban, ¿no te parece? Sí, el que dijo eso fue Ross Newland, el delegado de la CIA en Buenos Aires entre el 97 y el 2001, ¿no? Que dijo que era Rasputín, que vos referenciaste antes, Ramiro. Ah, gracias, Osvaldo, gracias. Que fue el nexo que tenía Estiuso, porque probablemente Estiuso y Nisman creo que trabajaban con información que le otorgaba la CIA y el Mossad, supongo, también. Sí, es lo que todo el mundo supone, estamos siempre dentro de las suposiciones, Osvaldo. Y bueno, sí, porque no hay hechos concluyentes en todo esto, ¿no? Y la denuncia que presenta Nisman cuando vuelve en el mes de enero, había terminado lo de Charlie Hebdo en Francia. Estábamos todo el mundo diciendo, somos todos Francia, somos todos Charlie Hebdo. ¿Te acordás de ese atentado que se le hizo? La revista esa humorística, diríamos. Sí, que había hecho una sátira de Alá, por ejemplo, y por eso le habían puesto... Satírica, más que humorística, tenés razón, satírica. Y viene y aparece esta bomba acto seguido, o sea, es muy, pero muy funcional, digamos, a la prédica, digamos, anti-islámica, y también anti-aliado del Islam, porque Cristina Kirchner, después de ese momento de querer hacer ese memorándum, que es un acto jurídico complejo, que no fue Cristina el que lo hizo, Cristina inicia las acciones, se manda la ley al Congreso y es aprobado por las dos cámaras, o sea que si Cristina es culpable, porque eso es un delito, también todos los otros diputados y senadores que votaron a favor también son actores necesarios, ¿no es verdad, Osvaldo? Sí. Es un acto jurídico complejo, no es Cristina que lo hace. Acá salió nada más que Cristina, y una forma interesantísima. Entra gente en la causa como imputado que no tenían nada que ver con el Estado. Entra Luis Delía, entra Fernando Esteche, entra Jorge Khalil, que era un representante de la comunidad iraní en Argentina, pero no tiene nada que ver con el Estado, no tiene nada que ver con el memorándum, no tiene nada que ver con nada. Y en la denuncia alocada que hace Nisman, supuestamente el nexo entre el gobierno
y Irán sería un espía Alan Bogado, que después se demuestra que es un espía trucho, y que era un espía kirchnerista, que él es el que le pasaba todos los datos a los iraníes y por eso que le hace esta denuncia de traición a la patria a Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Sí. Que fue desestimada 4 veces en 2 meses, ¿no? Porque la intentaron meter en todos lados. Y ahí se produce, digamos, el fallecimiento de Nisman. Escuchemos algo de música y después seguimos. ¿Qué te parece, Osvaldo? Sí. Para finalizar esta serie de temas cantados por otros intérpretes, vamos a escuchar de Capital Inicial el tema llamado Primeros Cerros, cantado también por Manu. Vamos. Meu caminho é cada manhã, não procure saber onde estou. Meu destino não é de ninguém. Eu não deixo meus passos no chão. Se você não entende, não vê. Se não me vê, não entende. Não procure saber onde estou. Se o meu jeito te surpreende. Se o meu corpo virasse o sol, minha mente virasse o sol, mas só chove, 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 chove. Se o meu corpo virasse o sol, minha mente virasse o sol, mas só chove, 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 chove. Bueno, así llegamos a ese aciago momento, Osvaldo, siguiendo entonces con la crónica de los hechos, donde ya lo habían dejado de lado, lo habían echado, digamos, a Estiuso en el mes de fines de noviembre, me parece que era, Osvaldo, del año 2014, perdón. 2014. Y después desaparece Estiuso, se va a vivir a los Estados Unidos, y aparece Nisman interrumpiendo sus vacaciones, dejando a su hija sola en España, en el aeropuerto de España, porque su ex mujer, ¿no? La jueza Arroyo Salgado, también una jueza federal, estaba con la otra hija en Europa y este se vino desesperado a la Argentina a presentar la denuncia. Hubo grandes acusaciones de la esposa por haber dejado a la hija de 15 años sola en un aeropuerto, en un país extranjero, en un viaje de 15, ¿no? Y simplemente por su vanidad, para salir en las televisiones, y ahí comienza en esa semana un raid por todos los medios de comunicación, dando toda la cantidad de entrevistas posible. Dice que estaba en un tren loco y desenfrenado, comunicándose principalmente con 2 figuras que después en la política serían muy pero muy beneficiadas con la muerte de todo esto, como serían Laura Alonso, que fue la titular de la Oficina Anticorrupción, que no investigó absolutamente nada de corrupción del macrismo, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en su momento era diputada, que eran las personas con las cuales más se comunicó. Las últimas comunicaciones que tuvo con ella fueron 68 comunicaciones. No sabemos con quiénes intercambiaba emails, porque tenía una cuenta de Yahoo, y Yahoo Estados Unidos dice que no se mete en cosas políticas, por eso a 5 años no ha abierto los registros de los emails que mantenía Alberto Nisman, que a él estaba esperando con mucho miedo, según lo que se comenta, por los intercambios que tenía de mensajes tanto con Alonso como con Patricia Bullrich, de declarar en el Congreso, porque la oposición quiso que él declarase en el Congreso el día lunes, y él estaba aterrorizado. Lo llamó a Estiuso muchísimas veces, Estiuso no le respondió, y ahí se produce el evento de la muerte, el día sábado, que se quiere instalar como que fue el día domingo, y aparece el fallecimiento y esta idea del asesinato, ¿no? Entonces con eso Cristina Kirchner pasó a ser, digamos, la asesina para cubrirse de una denuncia que no tenía ni pies ni cabeza. Sí, también es importante destacar que el lunes él se iba a presentar ante el Congreso
Y la versión era que a pedido de la gente que fue Cambiemos, o del PRO en ese momento, que fue Cambiemos en las elecciones, entre, vos bien dijiste, Laura Alonso y Patricia Bullrich, que era la que motorizaban esa declaración ante el Congreso, que no iba a estar el oficialismo de ese momento, que era el kirchnerismo, y resuelve que sí iba a aparecer, lo cual lo pone mucho más nervioso, porque le decían, no te hagas problema, presentate, que todos nosotros te vamos a preguntar siempre a tu favor, pero cuando se encuentra que el que se presenta también es el oficialismo del gobierno, ya su situación era un poco más difícil, porque si me van a preguntar y sé que estoy flojo de papeles. Y acá hay que destacar también el papel de un periodista fantástico, que es Tony Coleman, que de este tema muchísimo, que publicó unas materias en el periódico Página 12, que realmente destruían toda la teoría de Nisman, y eso hay que destacarlo porque fue una de las últimas cosas que leyó Nisman de acuerdo a los registros que tienen en la computadora, ¿no? Ese artículo de Tony Coleman en el Página 12, y también algunas otras páginas esotéricas que hablaban de la vida después de la muerte, de no me acuerdo quién, pero tampoco vale mucho la pena. Pero estaba terriblemente preocupado porque ya había salido Noble, que era un titular de la Interpol, desmintiéndolo, porque supuestamente para el favorecimiento que haría este memorándum sería levantar los alertas rojas que Interpol le daba a estas personas. Entonces con estas personas podrían andar por todo el mundo, y en ningún momento se pidió que se levanten las alertas rojas, todo lo contrario, se renovaron las alertas rojas, o sea, el pedido de captura internacional a esta gente. Con eso destruía toda la denuncia contra Cristina Kirchner, y cuando Noble sale el día jueves a desmentir esto, bueno, ahí digamos entra en la locura total. Nisman no sale más del departamento el día viernes, pide a 3 personas pistolas prestadas, se le acaba prestando, digamos, su técnico en informática, que más que nada era un correveidile de él, ¿no? Que lo tenía, al que inclusive le achacaba la mitad del sueldo. Él cobraba 40.000 pesos en su momento y tenía que entregarle 20.000 a Nisman. Esto es para que se vea más o menos la relación de amo y lacayo que tenían entre ellos, ¿no, Osvaldo? Uh-huh. Le pide la pistola, él se la presta, tenía una pistola a su nombre registrada, una pistola vieja que inclusive hasta podía fallar, que es con el arma con la que él se quita la vida o alguien le quita la vida, no vamos a decir nosotros acá. Lo que podemos decir que no hay elementos para que haya un homicidio, eso está claro. Hasta ahora no se ha conseguido demostrar absolutamente nada. Un departamento que estaba cerrado, que tenía mucha seguridad. Cerrado por dentro, diríamos, y que la puerta del baño no se podía abrir. Podríamos decir que es donde él se pega el tiro, ¿no? Claro. O donde él muere es dentro del baño y no se podía abrir de afuera la puerta. La primera que llega es la madre con el servicio médico, o sea que también no se puede decir que entraron otras personas que sean enemigas de Nisman, todo lo contrario. Entró gente que era de su total confianza porque no atendía el teléfono. Digamos, es lo que hay, no hay más nada. Sí, y lo que vos decías, Ramiro, es muy importante, que fue lo que dice Ronald Noble, que era el ex titular de la Interpol, el titular de la Interpol en el momento del acuerdo con Irán, que la denuncia de Nisman, lo medular de Nisman era decir que Argentina hace el acuerdo con Irán para levantarle las alarmas rojas que tenía Argentina, había puesto en todas las policías del mundo. Si ingresaba alguna de las personas que estaban en el listado, sonaba la alarma roja. Y es lo que Ronald Noble asegura y dice que nunca pidió a Argentina, al contrario, como bien vos dijiste, eso lo cual hace que la denuncia pierda todo fundamento. Y si se impone la posición de que sea el titular del Interpol, que él tendría que haberse enterado si Argentina pedía que se levanten las alarmas. Por lo cual eso era lo que hace la esencia de la cuestión, diríamos, las alarmas. Por eso es importante esa nota que saca en Página 12 Raúl Coleman, que vos dijiste. Sí. Bueno, pero lo importante acá, más que nada, es revivar un tema que no está mal, que tiene que cerrarse. Ya pasaron más de 5 años y la causa no se cierra, porque a ellos les conviene que no se cierre. A Nisman, como dijo alguien, cerraba si Nisman estaba muerto, porque estando vivo la denuncia se caía solita. O sea, ahora con eso consiguieron, digamos, hacer campaña y ganar las elecciones en el año 2015 por una mísera diferencia de menos de 2 puntos, vamos a decir la verdad, y que gran parte de la clase media hasta hoy sigue hablando de Nisman, y cada vez que ellos quieren decir algo, hablan de Nisman, así como la izquierda habla de
José López, ¿no? Contra el kirchnerismo, que fue un testigo que desapareció y que, bueno, podemos decir que hubo un poco de falta de cuidado por parte del Estado, pero no podemos decir que Cristina lo asesinó. O sea, vamos a ser sinceros. Aparte, José López era también un hombre peronista, ni siquiera era de la izquierda, pero bueno, cuando es para atacar al kirchnerismo y a los movimientos populares, muchas veces se vale de cualquier elemento, ¿no? Y acá con Nisman creo que han hecho exactamente lo mismo. Pero vamos a ver si ahora la justicia de todo esto, por lo menos, es menos parcial, es menos oscura. Se cae esa pericia truchísima, falsísima, totalmente encomendada de la gendarmería, que nunca había hecho una pericia en su vida, creo que había hecho una o dos nada más y nada más, que contradiciendo a los peritos de la Corte Suprema de Justicia, que unánimemente dijeron que no había motivos para hablar de un homicidio. Ahora la gendarmería hace una pericia post-mortem, inventa drogas que no aparecen en ningún lado, como que había sido drogado con algunas sustancias que no aparecieron en ninguno de las partes vitales del cuerpo de Alberto Nisman, y inventa teorías absurdas de la mano de Patricia Bullrich, que sigue subiéndose, digamos, al tren, al cadáver de Nisman para hacer política. Dejemos a este hombre descansar en paz. Ha sido un fiscal que durante 10 años no ha hecho la tarea como correspondía y nada más. Y Ramiro, volviendo un poquito ya para ir cerrando el tema, cuando hablaste de Patricia Bullrich, que está presente, pues nosotros lo dijimos, no me acuerdo en qué programa fue cuando hablamos del tema de Nisman, que Patricia Bullrich estaba mirando una serie en Netflix justamente sobre homicidios o una cuestión de esta, y ahí entiende cómo fue el homicidio de Nisman, mirándolo en una serie de Netflix. Realmente, en un país serio esto daría para que hicieran una película, pero de humor, porque realmente no puede. Un tema tan serio como un fiscal de la nación que aparece muerto un día, que tiene toda una serie, y ella lo resuelve con una serie de Netflix, que no era Nisman justamente, ¿no? La serie de Nisman. Realmente es indefendible, ¿no? No, totalmente de acuerdo, vale, totalmente de acuerdo. Y otra cosa también que es interesante también es ver a ver cómo el Estado puede ser lento y cómo los gobiernos pueden no tomar el toro por las astas cuando corresponde, porque de alguna manera esto también significa un fracaso del gobierno kirchnerista. Durante tanto tiempo haber mantenido a un fiscal con asesores ilimitados, con oficinas propias, con una cantidad de dinero discrecional para no investigar nada en contra de lo que decían los parientes, y mantener a un Estiuso en la AFI con todos estos contactos y con todos estos trabajos en conjunto con los organismos internacionales de los cuales el Poder Ejecutivo sabía nada, me parece que ha sido un gran defecto de los 3 gobiernos del kirchnerismo. Dicho sea de paso, son cosas que no se pueden volver a repetir. Creo que Cristina Kirchner reaccionó tarde, me parece que pasaron muchos años, esto debía haberse visto mucho tiempo antes, pero bueno, eso no significa que todo el relato de los medios hegemónicos sea válido por causa de esto. O sea, digamos que hay que apuntarlo, inclusive por lo que nos dijo nuestra colega Daniela Burrini, que nos apuntó exactamente esto, ella que ha visto la serie, la primera que ha visto la serie, ¿no? Sí, realmente imperdonable lo que hizo el kirchnerismo, dejando que no avanzara una investigación y no haciendo nada para decirle que, o sea, o sacarlo, o poner otro, o hacer porque tampoco una situación tan grave como esa, tanto la voladura de la AMIA como la muerte del fiscal, después de tantos años no puede seguir sin resolución. Y además una cosa que es interesante, una vez que ya Nisman no estaba más al frente de la Fiscalía Especial para el tema de la AMIA, comenzaron a aparecer muchos avances en la causa que no habían aparecido. Por ejemplo, consiguieron establecer el DNA de la víctima número 86, que tenían el material genético ahí durante casi 20 años y no lo habían analizado. Eso se hizo después de Nisman, cuando Nisman ya no estaba, y que los otros fiscales que estaban trabajando conjuntamente con él siguieron, y como esas muchas otras cosas más. O sea que realmente Nisman no es, digamos, el paladín de la justicia, sino exactamente todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario. Bueno, dejamos por aquí entonces, Osvaldo. Bueno, sí, Ramiro, ya el tema, que vamos a ver qué pasa más adelante, si hay alguna novedad, pero creo que más o menos tocamos todos los puntos que trascendían este tema. Bueno, comunicamos que ahora tenemos un nuevo número telefónico para comunicarse con nosotros vía WhatsApp,
que es el 0054 911 56 44 78 57. Repitiendo despacio, es el 0054 911 56 44 78 57. Ahí nos pueden mandar mensajes vía WhatsApp, que nosotros los responderemos, y pueden sugerir algunos temas también que nosotros podamos tratar en este programa Café Mercosur. Mensajes o links que consideran que son importantes para poder sumar más a las noticias que estamos dando, ¿no? Bien, y recordamos que este programa se emite por la radio lasvocesdelmuro.net y que nos pueden encontrar en las redes sociales, ¿no es verdad? Sí, Facebook y Twitter, también como Café Mercosur. Y visitar nuestra página cafemercosur.com, en la cual pusimos un excelente artículo de nuestro amigo, profesor de filosofía de la Universidad UNICAM, de Daniel Pérez, acerca del primer año de Bolsonaro. Bueno, un abrazo, Osvaldo, hasta la próxima. Hasta la próxima, Ramiro.